Pasado mañana se está estrenando en la Sala Muniz del Teatro Solís El bramido de Düsseldorf de Sergio Blanco. O sea que ya estamos allí, como decimos habitualmente, en las gateras. Ajustes de último momento, ensayos generales. Y bueno, para conocer más sobre lo que será este estreno, sobre lo que el público montevideano tendrá la posibilidad de apreciar a partir del próximo jueves, es que estamos junto al reconocido y multipremiado director franco-uruguayo. ¿Qué tal? Un placer tenerte en la mañana de Arriba Gente. El placer es mío de estar en este lugar. Recién entraba y me acordaba que yo entraba en estos estudios cuando tenía 10 años para ver los rodajes de Caledrón. Claro. Sí. Y te escucho a vos y recuerdo la voz de mi infancia. Porque tu voz con la voz junto con la de Víctor Hugo Morales, para mí eran dos voces que eran como dos voces que bajaban del cielo. Así que el honor es mío de estar acá en este momento. Un placer. Bueno, uno que algo de esto ha vivido sabe que estas horas previas, porque son horas nada más previas al estreno, son horas de mucha ansiedad. Se viven, pero con una ansiedad hermosa de vivir, no la ansiedad angustiosa, sino la ansiedad de querer presentar lo que uno ha trabajado. ¿Durante cuánto tiempo? Sí, durante mucho tiempo, durante un año con el equipo mío de diseñadores. Ajá. El proyecto empezamos hace un año a trabajarlo con Laura Leifer, Marrero, Grompone y Castro, que son el equipo con el que yo trabajo. Sí. Empezamos en septiembre del año pasado a diseñar el espectáculo. Y luego con los actores, que son Gustavo Zafores, Soledad Frugón y Walter Rey, empezamos hace 2 meses. 2 meses de trabajo. Proyectos breves pero intensos. Y sí, como tú decís, son los momentos en donde uno, no con angustia, sino con un poco de estrés, va resolviendo las últimas, va tomando las últimas decisiones, ¿no? En este caso estamos hablando de una obra que además es tuya y que apunta hacia dónde, porque yo digo el bramido de Düsseldorf y obviamente me la ubico no en una sala montevideana para arrancar. Sí, sabes que es una obra que pasa toda en Düsseldorf, sucede toda en Düsseldorf. El lugar, el campo de ficción donde sucede la obra es en Düsseldorf. Es una autoficción, que es este género en el que yo estoy trabajando hace un tiempo, que es la mezcla de relatos verídicos con relatos ficticios. Y la obra cuenta cómo este personaje de Sergio Blanco va a Düsseldorf y allí su padre tiene un ataque y muere. Y son los últimos 3 días de la vida del padre de este autor y el vínculo entre ese hijo y ese padre que se va muriendo en una clínica de Düsseldorf. Y la obra va planteando las razones por las cuales el hijo puede estar allí en Düsseldorf. Puede estar porque está escribiendo sobre un asesino en serie alemán, Peter Kürten, uno de los más conocidos de la historia. Sí. Entonces me permite exponer un montón de cosas terribles sobre quién fue Peter Kürten. La segunda posibilidad es que el hijo está allí porque está libretando para la industria pornográfica, está escribiendo guiones porno, entonces me permite teorizar sobre el tema de la sexualidad, del erotismo, la mercantilización del deseo. Y la tercera posibilidad por la que el hijo puede estar en Düsseldorf es porque va en su camino de conversión al judaísmo a circuncidarse a la sinagoga de Düsseldorf, que es una sinagoga muy reconocida. Entonces la obra habla de la muerte del padre y de estos 3 temas que se van allí entrelazando en un espectáculo que dura 1 hora y media y que va tocando todos estos temas. El estreno, reitero, el jueves en la Sala Muniz tiene, como decías recién, a Zafores, a Rey y a Frugone como protagonistas. ¿En qué roles cada uno de ellos, Gustavo, Walter y Soledad? Gustavo Zafores interpreta el papel del hijo, se llama así en la obra, el hijo. Walter Rey interpreta el papel del padre y Soledad Frugone interpreta varias mujeres, desde una médica, la restauradora del museo, la productora de películas pornográficas, que va encarnando todos estos seres que son como planetas que van girando en torno a esta situación de clínica en la que están ese padre y ese hijo. Hablas que la autoficción es un género en el cual estás incursionando. ¿Allá habías hecho otras obras, otros trabajos en este sentido? Sí, te vas. ¿Por qué te gusta, digamos, este género de la autoficción? Y a mí me interesa porque creo que es un género que plantea 2 grandes temas. Primero, lo que es verdad y lo que es mentira, porque cuando uno trabaja en la autoficción no está haciendo un pacto de verdad como en la autobiografía. Cuando uno escribe una autobiografía tiene un pacto de verdad. Tenés que ser fiel al documento. En la autoficción uno tiene lo que yo llamo un pacto de mentira. Yo parto de datos verdaderos, pero los voy a ficcionalizar. Y cuanto más los ficcionalizo,
más está triunfando la autoficción. Entonces, de alguna manera, la autoficción está planteando un tema que desde Sócrates, desde el primero que empezó a teorizar sobre el arte, está sobre el tapete, que es mentira, que es verdad. Eso me parece que es algo muy interesante. Y lo segundo de la autoficción es que es hablar de uno, pero no en una egolatría o en un canto de mí mismo o en un narcisismo, sino como una forma de ir al otro. Es decir, hablo de mí, pero para llegar al otro. Walt Whitman decía en un poema que es autoficticio, canto a mí mismo, todo lo que diga de mí, lo digo de mí, pero lo digo de ti, porque cada uno de mis átomos es tan mío como tuyo. Entonces la autoficción tiene... yo siempre digo que no escribo sobre mí porque me quiero, sino porque quiero que me quieran. Y qué cosa más noble que querer ser querido. Pero es una forma de hablar de uno en la búsqueda del otro. Lo que interesa acá no es la historia de Sergio Blanco y su padre, sino de cómo todos podemos encontrarnos. Claro, quien haga en la una idea. lectura rápida puede ser que es un narcisismo, claro, pero bien lo aclarás. No, e incluso el propio Narciso está mal juzgado, porque nosotros nos llegó una versión, pero la Claro, versión... yo te hablo del narcisismo con la concepción que tenemos. Claro, pero fíjate tú que hay un mito, que es el mito relatado por Pausanias, que no lo tomó tanto la civilización occidental, en donde cuenta que Narciso habría tenido una hermana gemela que le habrían matado las ninfas, y que cuando él va a mirarse al agua, lo que cree que estar viendo es el rostro de su hermana gemela. No el de él. Y no el de él. Y ese mito lo cambia todo. Claro. El narcisismo seguro, es sustancial. Es me veo a mí, pero en la búsqueda de otro, buscando a otro. Eso es muy interesante. De todas maneras, podríamos decir que es un género, yo no sé si utilizar la palabra ancestral, pero casi, porque, por dar un ejemplo de teatro contemporáneo del más visto y del más realizado, O'Neill, en su viaje de un largo día hacia la noche, plantea de alguna manera una autoficción. Nadie puede creer que todo lo que está planteado en la peripecia del viaje es realmente autobiográfico, y todos sabemos que de alguna manera hay autorreferencias o referencias a su familia ineludibles. Siempre sentí que cuando se escribe desde ese lugar, se escribe con una verdad descarnada. Sí, sin lugar a dudas. Como que se logra una sinceridad mucho más fuerte. Sin lugar a dudas. En términos pictóricos tenés el ejemplo de Frida Kahlo, que pasó toda su vida pintándose a ella misma desde ese dolor, desde esa herida, desde esos cuerpos abiertos. Y como tú bien decís, ¿cómo es la comparación? Es ancestral. El caso de O'Neill, pero la autoficción empieza con Sócrates, conócete a ti mismo, ¿no? Es decir, el Gnosis autón griego, si hay que conocerse a sí mismo, pero también está en Santa Teresa de Jesús, el libro de mi vida, y también está en San Agustín, en las confesiones, y también en Montaigne, en los ensayos. Yo mismo voy a hacer el material de mis libros, y en Rousseau, y en Rimbaud, el poeta francés, Joe Soto. Es decir, siempre existió la autoficción como tal. Se estudia como género literario desde los años 70. Todo artista trabaja a partir de sí, sin lugar a dudas. Lo que tiene la autoficción es que, desde un punto de vista técnico, tiene algunas exigencias. Entre ellas es que los nombres propios tienen que aparecer. Claro. Pero, sin lugar a dudas, es hablar de sí, y siempre desde una herida, de alguna manera, o de una felicidad, pero siempre desde una herida. Hay un gran autor, Hervé Guibert, que escribe una autoficción muy importante en los 80, y él dice, tenía que pasar la desgracia para que aconteciera el libro. Es decir, que de alguna manera sí, los artistas tenemos esa posibilidad de que el dolor lo podemos reciclar en arte, ¿no? Las flores del mal, del horror. Yo miro todos estos diarios, todos estos horrores, y digo, bueno, nosotros los artistas lo que nos diferencia de esto es que con todo esto podemos hacer belleza, ¿no? Sí, tal cual es. Sergio, rompiste con el mito de que por lo menos para los actores es nefasto trabajar con el autor. Mirá, pero porque yo soy el primero en matar al autor. Bueno, entonces ahí acudo al funeral con gusto. Sí, por supuesto. Los autores somos seres solitarios, escribimos de más, somos excesivos, hacemos literatura a veces, y el teatro tiene eso, es un género literario, pero también es una base, una representación. Claro. Y yo soy el primero que cuando reúno a mis equipos empezamos a ser libres con el trabajo, y a veces tengo la capacidad de decir, esto qué mal escrito que está, vamos a sacarlo, como a veces también digo, che, qué bien que salió esto está precioso escrito, no toquen nada. Claro. Pero yo siempre trabajo con mucha comodidad. El libreto es un punto de partida, nunca es un punto de llegada. Tus obras se integraron al repertorio de la Comedia Nacional. ¿Cómo fue esa experiencia? Y maravilloso, porque estar en la comedia, dos obras mías, 45,
45, Calibre 45, que dirigió Coco Rivero. Exactamente. Con quien está trabajando en este momento. El divino de Coco. Y Kiev. Maravilloso. Y luego Kiev, dirigida por Mario Ferreira, el actual director artístico de la Otro fenomenal actor. Extraordinario actor, director y director artístico. ¿Estabas acá cuando hicimos Closer con Mario? No, yo no la pude ver. Nos divertimos mucho porque fue en aquel... Hoy la haces y nadie se levanta de la sala y se va. En aquel momento se nos levantaban y se nos iban y era una cosa impactante. Y sabés que un actorazo, Mario. Mario es un actorazo y un excelente director. Y estar en la Comedia Nacional con 2 títulos para mí fue muy importante porque de alguna manera estar en un elenco oficial te legitima mucho. Claro. Eso me lo explicaba mucho Héctor Vidal, que era en su momento quien propuso mis textos, y sin lugar a dudas, estar en el elenco oficial de un país es algo que de alguna manera legitima mucho, es un honor, y además es un elenco al que yo quiero mucho. Estoy invitado a trabajar el año que viene con ellos, y me unen muchos vínculos con la Comedia Nacional. Desde niño, mi primera obra de teatro la vi en el Teatro Solís, El burgués gentilhombre, dirigida por Eduardo Esquinca y con Jorge Triador. Vengo de una familia de fundadores de la Comedia Nacional, porque Ángel Curoto era mi tío, que fue el fundador de la Comedia Nacional. Tengo una hermana que forma parte del elenco de la Comedia Nacional, que es Roxana Blanco. Es decir, que estoy muy, muy vinculado. Es como mi casa, la Comedia Nacional. Sergio, y todo eso te ha permitido, además de una gran cantidad de obras, yo decía cuando te presentaba, multipremiado, porque más allá de que supongo que compartís el concepto de eso, de que el premio sin ningún tipo de dudas es un mimo que a uno le encanta, pero el que busca es el otro, en realidad busca el premio del éxito con el público, de la llegada, pero sin ningún tipo de dudas hay premios y premios. Sí. Ahora has recibido un premio británico por Tebas Land, ¿fue? Sí, por Tebas Land. ¿Y qué significado tiene el recibir nada más y nada menos que un premio de esas características? Mucha emoción, sobre todo que fue un premio que recibió Brecht, Tennessee Williams, así que imagínate, estar en esa lista, como estar en la lista, estoy ahí en la lista. Por favor. Hermoso, sí, hermoso. En el teatro, fíjate vos que el premio está en el ADN del teatro, porque el teatro occidental nace con un grupo de personas que van a ver 3 obras y van a decir, vamos a elegir una. Y el principio griego, que lo que poca gente sabe, era que no se elegía la mejor obra. El kairos en griego era que ese tribunal iba a elegir la obra que consideraba que en ese momento estaba funcionando mejor para la polis, para la ciudad. Es decir, que en el ADN del teatro está la noción del premio, y por eso los premios nos pueden gustar más, menos, como decís tú, son relativos, pero siempre son bienvenidos cuando llegan. Yo cuando me enteré del premio no me lo esperaba, ya cuando me nominaron dije, bueno, es un honor estar nominado, pero hasta me había olvidado que iba a ser la premiación. Que iba a ser la premiación. Y me encontraba mirando un documental en París y que no había pagado mi teléfono. Y de pronto sonó y cuando me dijeron, acabé de ganar el premio. Y dije, será una broma. Lo apagué y seguí mirando el documental. Y cuando salí tenía muchísimos WhatsApp. Sí, fue un honor y es muy importante. Pero los premios siempre hay que tomarlos, reubicarlos también en su lugar. Es un estímulo, es lindo recibirlos, pero uno no tiene que quedarse atrapado en el premio, ¿no? No, y porque además, como te decía, siempre consideramos que el verdadero premio es el otro. El premio es que tus obras estén traducidas a varios idiomas. El premio es que te las pidan desde otros lugares para realizarlas y que sepas que otros públicos totalmente diferentes las están viendo. ¿Y cómo tomás eso justamente de la traducción de tus obras a otros idiomas que las desarrollan y las aterrizan en otras tierras? Y primero con un agradecimiento siempre de que otros mundos, por ejemplo, en este momento en Japón y Noruega están haciendo 2 obras mías. Siempre digo, bueno... ¿Has tenido oportunidad de verlas? Sí, generalmente viajo mucho. A verlas. Generalmente en los contratos mis representantes tratan que en el momento de tener que negociar los derechos de autor se proponga también que se me invite. Y ahí tiemblan los actores japoneses porque ahí tiemblan. Dicen en japonés, viene el autor. Viene el autor. Pero no sabes lo hermoso que es ver la obra de uno en una lengua que uno no entiende, porque yo no sé lo que están diciendo. Por eso te preguntaba. Por ahí en otras lenguas como el portugués, el francés, el inglés, el italiano, bueno, puedo un poco ver. Pero trabajo mucho con los traductores, siempre tengo 1 o 2 encuentros y me es muy agradable. Y yo siempre cuando veo una obra mía voy muy abierto a lo que ese elenco quiso decir. El autor es un técnico más. El autor no es el que tiene la verdad de la obra, es como el vestuarista, el escenógrafo. El que tiene la verdad es el director y su equipo. Entonces yo voy a ver los ensayos, mira, siempre me ponen al lado del director y yo agarro mi botellita, mi cartelito y me voy con los técnicos. Digo, yo soy un técnico de la palabra. Claro. Y cuando cortan, sacan, ponen...
lo importante es que el director, ¿qué quiere decir él con ese texto? No lo que yo quise decir, porque lo que yo quise decir no importa. Entonces me agrada mucho ir a ver, y es muy lindo ver cómo lo que uno escribió desde su pequeño dolor, como decíamos, de pronto está en una marquesina en Londres o en Noruega, porque tú decís, pasás de la lágrima al diluvio, vos empezaste en tu lagrimita y llegaste al diluvio, eso es muy gratificante. Bueno, invitemos a toda la gente a que comparta, en este caso, esa lágrima o el diluvio, ustedes lo determinarán el próximo jueves en la Sala Muniz del Teatro Solís. ¿A qué hora es el estreno? A las 9, y la obra va a ir martes, miércoles y jueves de agosto a las 9 de la noche. Martes, miércoles y jueves de agosto a las 21 horas en la Sala Muniz. En la Sala Muniz. Van a poder disfrutar del bramido de Düsseldorf de Sergio Blanco, con quien hemos compartido con muchísimo placer estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Gracias, Sergio. Muchas gracias a ustedes. Bienvenido. Gracias. Cerramos por aquí la entrevista junto a Sergio Blanco.